Caridad y sus frutos. El amor cristiano como se manifiesta en el corazón y la vida. Por Jonathan Edwards. Lección 4. La caridad nos dispone a soportar con mansedumbre las injurias recibidas de otros. El amor es sufrido, es benigno. 1 Corintios 13:4. El apóstol, en los versículos anteriores, como hemos visto, expone cuán grande y esencial es la caridad, o espíritu de amor cristiano, en el cristianismo, que es mucho más necesaria y excelente que cualquiera de los dones extraordinarios del espíritu, que excede con mucho a todas las actuaciones y sufrimientos externos, y, en resumen, que es la suma de todo lo que es distintivo y salvador en el cristianismo, la vida y el alma misma de toda religión, sin la cual, aunque demos todos nuestros bienes para alimentar a los pobres, y nuestros cuerpos para ser quemados, no somos nada. Y ahora procede, como su tema le lleva naturalmente, a mostrar la excelente naturaleza de la caridad, describiendo sus diversos frutos amables y excelentes. En el texto se mencionan dos de estos frutos, la longanimidad, que tiene que ver con el mal o la injuria recibida de otros, y la benignidad, que tiene que ver con el bien que se ha de hacer a otros. Deteniéndonos, por el momento, en el primero de estos puntos, me esforzaré por demostrar que la caridad, o un verdadero espíritu cristiano, nos dispondrá a soportar con mansedumbre el mal que recibimos de otros, o las injurias que otros puedan hacernos. La mansedumbre es una gran parte del espíritu cristiano. Cristo, en esa ferviente y conmovedora llamada e invitación suya que tenemos en el capítulo 11 de Mateo, en la que invita a todos los que trabajan y están cargados a venir a Él para descansar, menciona particularmente, que Él quiere que vengan a aprender de Él, pues añade: Yo soy manso y humilde de corazón. Y la mansedumbre, en lo que respecta a las injurias recibidas de los hombres, se llama longanimidad en las Escrituras, y se menciona a menudo como un ejercicio, o fruto del espíritu cristiano, Gálatas 5:22. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y Efesios 4:1, 2, yo pues, preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, etc. Y Colosenses 3:12, 13, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Al tratar más a fondo este punto, observaré algunas de las diversas clases de injurias que podemos recibir de otros. 2. Mostraré que se entiende por soportar con mansedumbre tales injurias, y 3. Como ese amor, que es la suma del espíritu cristiano, nos dispondrá a hacerlo. Y 1. Observaré brevemente algunas de las diversas clases de injurias que podemos o sufrimos de otros. Algunos injurian a otros en sus bienes por la falta de equidad y honestidad en sus tratos, por ser fraudulentos y engañosos con ellos, o al menos por llevarlos a actuar en la oscuridad y aprovecharse de su ignorancia, o por oprimirlos, aprovechándose de sus necesidades, o por ser infieles a ellos, no cumpliendo sus promesas y compromisos, y siendo flojos y negligentes en cualquier negocio en el que sean empleados por sus vecinos, apuntando a nada más que a cumplir con la letra de sus compromisos, y no siendo cuidadosos de aprovechar su tiempo al máximo en la realización de aquello que se han comprometido a hacer, o por pedir precios irrazonables por lo que hacen, o por retener lo que es debido, de sus vecinos, injustamente, descuidando el pago de sus deudas, o poniendo innecesariamente a sus vecinos en problemas y dificultades para obtener lo que les corresponde. Y además de estas, hay muchos otros métodos en los que los hombres se injurian unos a otros en sus tratos, por una abundancia de caminos torcidos y perversos, en los que están lejos de hacer a los demás lo que quisieran que ellos les hicieran, y por los que se provocan, irritan y dañan unos a otros. Algunos injurian a otros en su buen nombre, reprochándolos o hablando mal de ellos a sus espaldas. Ninguna injuria es más común, y ninguna iniquidad más frecuente o vil, que esta. Hay otras muchas formas de injuria, pero la cantidad de injuria por maledicencia de este tipo es incontable. Algunos injurian a otros haciendo o difundiendo falsos rumores sobre ellos y calumniándolos cruelmente. Otros, sin decir lo que es directamente falso, tergiversan mucho las cosas, pintando todo lo que respecta a sus vecinos con los peores colores, exagerando sus faltas, y exponiéndolas como mucho mayores de lo que realmente son, hablando siempre de ellos de una manera injusta e impropia.
Mucho daño se hace entre vecinos al juzgarse unos a otros sin caridad y al dar interpretaciones injuriosas y malas a las palabras y acciones de los demás. Las personas pueden injuriar gravemente a otras en sus pensamientos al albergar injustamente pensamientos mezquinos o una baja estima de ellas. Algunos son profunda y continuamente injuriosos con los demás por el desprecio que habitualmente tienen de ellos en sus corazones y por su disposición a pensar lo peor de ellos. Y, como la salida de los pensamientos, mucho se hace para injuriar a otros por las palabras, pues la lengua no es más que demasiado propensa a ser el instrumento malvado para expresar los malos pensamientos y sentimientos del alma, y de ahí que, en las Escrituras, Job 5:21, se le llame azote. Y se le compare, Salmo 140:3, a los colmillos de algunos tipos de serpientes muy venenosas, cuya mordedura se supone que causa la muerte. A veces los hombres injurian a otros en su trato y acciones hacia ellos y en los hechos injuriosos que les hacen. Si están revestidos de autoridad, a veces se comportan de manera muy injuriosa con aquellos sobre quienes se extiende su autoridad, comportándose de manera muy presuntuosa, magistral y tiránica con ellos. A veces, los que están bajo autoridad se comportan de manera muy injuriosa con los que están sobre ellos, negándoles el respeto y el honor que se debe a sus cargos, y por lo tanto a sí mismos mientras los ocupan. Algunos se comportan de manera muy injuriosa con los demás ejerciendo un espíritu muy egoísta, pareciendo estar a favor de sí mismos y aparentemente sin tener en cuenta el bien o beneficio de su prójimo, sino que toda su estratagema consiste en mejorar sus propios intereses. Algunos se comportan de forma injuriosa manifestando un espíritu muy altivo y orgulloso, como si pensaran que son más excelentes que todos los demás y que nadie debe ser tenido en cuenta excepto ellos mismos. Esto se manifiesta en su aire, su habla, sus acciones y su comportamiento en general, que son tales que los rodean sienten, y con razón, que son injuriados por ellos. Algunos se comportan de manera muy injuriosa por el ejercicio de un espíritu muy obstinado, estando tan desesperadamente empeñados en salirse con la suya, que doblarán, si es posible, todo a su propia voluntad, y nunca alterarán su carrera, ni cederán a los deseos de los demás. Cierran sus ojos a la luz o a los motivos que otros puedan ofrecer y no tienen en cuenta la inclinación de nadie más que la suya propia, siendo siempre perversos y obstinados en salirse con la suya. Algunos se comportan de forma injuriosa en el rumbo que toman en los asuntos públicos, actuando no tanto por consideración al bien público, como por espíritu de oposición a algún partido o a alguna persona en particular, de modo que el partido o la persona a la que se oponen se ve perjudicada y muchas veces se siente muy provocada y exasperada. Algunos injurian a otros por el espíritu malicioso y perverso que albergan contra ellos, ya sea con o sin causa. No es raro que los vecinos se disgusten e incluso se odien, no abrigando nada parecido al amor en sus corazones, sino que, lo reconozcan o no, en realidad se odian, no se deleitan en el honor y la prosperidad del otro, sino que, por el contrario, se alegran cuando son abatidos y están en la adversidad, pensando tonta y malvadamente, quizás, que la caída del otro es su propia elevación, lo que nunca es. Algunos injurian a otros por el espíritu de envidia que muestran hacia ellos, albergando mala voluntad hacia ellos por ninguna otra razón que por el honor y la prosperidad de la que disfrutan. Muchos injurian a otros por un espíritu de venganza, devolviendo deliberadamente mal, por injurias reales o imaginarias recibidas de ellos. Algunos, mientras vivan, mantendrán rencor en sus corazones contra su prójimo, y siempre que se les presente la oportunidad, lo pondrán de manifiesto en perjuicio suyo con un espíritu de malicia. Y de innumerables otras maneras particulares que podrían mencionarse, los hombres se injurian unos a otros, aunque éstas pueden ser suficientes para nuestro propósito actual. Pero 2. Quisiera pasar a mostrar qué se entiende por soportar con mansedumbre tales injurias, o cómo se deben soportar con mansedumbre. Y aquí me gustaría mostrar, primero, la naturaleza del deber que se ordena, y luego por qué se llama longanimidad o sufrir mucho tiempo. Y me gustaría mostrar la naturaleza del deber de soportar con mansedumbre las injurias que sufrimos de otros. Y primero, implica que las injurias ofrecidas deben ser soportadas sin hacer nada para vengarlas. Hay muchas maneras en que los hombres hacen lo que es vengativo, no solo por traer realmente algún sufrimiento inmediato sobre el que los haya injuriado, sino por cualquier cosa, ya sea en el habla o en el comportamiento, que demuestre amargura de espíritu contra él por lo que ha hecho. Así, si después de que nos hayamos ofendido o injuriado, hablamos con reproche a nuestro prójimo, o de él a otros, con el designio de rebajarlo o injuriarlo,
Y para que podamos gratificar el espíritu de amargura que sentimos en nuestro corazón por la injuria que ese prójimo nos ha hecho, esto es venganza. Aquel, pues, que ejerce una longanimidad cristiana hacia su prójimo, soportará las injurias recibidas de él sin vengarse ni tomar represalias, ni con hechos injuriosos ni con palabras amargas. La soportará sin hacer nada contra su prójimo que manifieste un espíritu de resentimiento, sin hablarle a él o de él con palabras vengativas y sin permitir un espíritu vengativo en su corazón, ni manifestarlo en su comportamiento. Recibirá todo con un semblante tranquilo e imperturbable, y con un alma llena de mansedumbre, quietud y bondad. Esto lo manifestará en todo su comportamiento hacia aquel que le ha injuriado, ya sea a su cara o a sus espaldas. De ahí que esta virtud se recomiende en las Escrituras con el nombre de mansedumbre, o como siempre conectada con ella, como puede verse en Santiago 3:17 y Gálatas 5:22. En aquel que ejerce el espíritu cristiano como debe, no habrá una expresión apasionada, precipitada o apresurada, ni un semblante amargo y exasperado, ni un aire de violencia en la conversación o en el comportamiento. Sino que, por el contrario, el semblante, las palabras y el comportamiento manifestarán el sabor de la paz, la calma y la mansedumbre. Tal vez reprenda a su prójimo. Puede ser que sea claramente su deber. Pero si lo hace, será sin descortesía, y sin esa severidad que solo puede tender a exasperar. Aunque sea con fuerza de razón y de argumento, y con expostulación clara y decidida, será sin reflexiones airadas ni lenguaje despectivo. Puede mostrar desaprobación por lo que se ha hecho, pero no será con una apariencia de alto resentimiento, sino como reprendiendo al ofensor por un pecado contra Dios, más que por la ofensa contra sí mismo, como lamentando su calamidad, más que resintiendo su injuria, como buscando su bien, no su daño. Y como uno que desea más liberar al ofensor del error en que ha caído, que estar a mano con él por la injuria que le ha hecho a sí mismo. El deber que se ordena implica también, segundo, que las injurias se soporten con la continuación del amor en el corazón y sin esas emociones y pasiones internas que tienden a interrumpirlo y destruirlo. Las injurias deben ser soportadas, donde somos llamados a sufrirlas, no solo sin manifestar un espíritu malvado y vengativo en nuestras palabras y acciones, sino también sin tal espíritu en el corazón. No solo debemos controlar nuestras pasiones cuando somos injuriados y abstenernos de dar rienda suelta a la venganza exterior, sino que la injuria debe ser soportada sin espíritu de venganza en el corazón. No solo debe continuarse un comportamiento exterior suave, sino también un amor sincero con él. No debemos dejar de amar a nuestro prójimo porque nos haya injuriado. Podemos compadecernos de él por ello, pero no odiarlo. El deber que se ordena implica también, tercero, que las injurias sean soportadas sin que perdamos la quietud y el reposo de nuestras propias mentes y corazones. No solo deben ser soportadas sin un comportamiento brusco, sino con una continuación de la calma interior y el reposo del espíritu. Cuando permitimos que las injurias que sufrimos perturben nuestra tranquilidad mental y nos pongan en un estado de excitación y tumulto, entonces dejamos de soportarlas con el verdadero espíritu de longanimidad. Si se permite que la injuria nos descomponga y nos inquiete, y que rompa nuestro reposo interior, no podemos disfrutar de nosotros mismos, y no estamos en estado de ocuparnos adecuadamente de nuestros diversos deberes, y especialmente no estamos en estado para los deberes religiosos, para la oración y la meditación. Y tal estado mental es lo contrario del espíritu de longanimidad y de soportar con mansedumbre las injurias del que se habla en el texto. Los cristianos deben mantener la calma y la serenidad de sus mentes sin perturbar, cualquiera que sea la injuria que sufran. Sus almas deben ser serenas, y no como la superficie inestable del agua, perturbada por todo viento que sopla. No importa que males sufran, o que injurias se les inflijan, deben actuar siempre según el principio de las palabras del Salvador a sus discípulos, Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El deber del que hablamos implica también, una vez más, cuarto, que en muchos casos, cuando somos injuriados, debemos estar dispuestos a sufrir mucho en nuestros intereses y sentimientos por el bien de la paz, antes que hacer lo que tenemos oportunidad y quizás el derecho de hacer para defendernos. Cuando sufrimos injurias de otros, el caso es a menudo tal que un espíritu cristiano, si lo ejerciéramos como debemos, nos dispondría a abstenernos de tomar la ventaja que podamos tener para vindicarnos y corregirnos a nosotros mismos. Porque al hacer lo contrario, podemos ser la causa de traer una calamidad muy grande sobre aquel que nos ha injuriado, y la ternura hacia él puede y debe disponernos a una gran tolerancia y a sufrir algo nosotros mismos, antes que traer tanto sufrimiento sobre él.
Y además, tal curso probablemente conduciría a una violación de la paz y a una hostilidad establecida, mientras que de esta manera puede haber esperanza de ganar a nuestro prójimo y de hacer de un enemigo un amigo. Estas cosas son manifiestas por lo que el apóstol dice a los corintios con respecto a ir a la ley unos con otros, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? 1 Corintios 6:7, no es que todos los esfuerzos de los hombres para defenderse y corregirse a sí mismos, cuando son injuriados por otros, sean censurables, o que deban sufrir todas las injurias que sus enemigos quieran hacerles, antes que aprovechar una oportunidad que tienen para defenderse y vindicarse a sí mismos. Aunque sea en perjuicio de aquel que los injuria. Pero en muchos, y probablemente en la mayoría de los casos, los hombres deben sufrir mucho primero, en el espíritu de la longanimidad caritativa del texto. Y el caso puede ser a menudo tal, que pueden ser llamados a sufrir considerablemente, como la caridad y la prudencia lo indiquen, por el bien de la paz, y por un amor cristiano sincero al que los injuria, antes que librarse a sí mismos en la forma en que puedan tener oportunidad. Habiendo mostrado así lo que implica esta virtud, quiero mostrar ahora, brevemente, por qué se llama longanimidad o sufrir mucho tiempo. Y parece que se llama así, especialmente por dos razones. Primero, porque debemos soportar con mansedumbre no solo una pequeña injuria, sino también un buen trato injurioso de parte de otros. Debemos perseverar y continuar en un marco tranquilo, sin dejar de amar a nuestro prójimo, no solo cuando nos injuria un poco, sino cuando nos injuria mucho, y las injurias que nos hace son grandes. Y no solo debemos soportar así unas pocas injurias, sino muchas, y aunque nuestro prójimo continúe su trato injurioso con nosotros durante mucho tiempo. Cuando se dice que la caridad sufre mucho tiempo, no podemos inferir de esto que debemos soportar las injurias con mansedumbre por un tiempo, y que después de ese tiempo podemos dejar de soportarlas. El significado no es que debemos soportar las injurias por un tiempo largo, pero que podemos dejar de soportarlas al final. Sino que es que debemos continuar soportándolas con mansedumbre aunque sean continuas, incluso hasta el final. El espíritu de longanimidad nunca debe cesar. Y se llama longanimidad, en segundo lugar, porque en algunos casos debemos estar dispuestos a sufrir mucho tiempo en nuestros intereses antes de aprovechar las oportunidades de enderezarnos. Aunque podemos defendernos al final, cuando somos llevados, por así decirlo, por la necesidad a ello, sin embargo no debemos hacerlo por venganza o para injuriar al que nos ha injuriado, sino solo por necesaria defensa propia. Incluso esto, en muchos casos, debe ser renunciado por la paz y por un espíritu cristiano hacia el que nos ha injuriado y para que no hagamos daño a él. Habiendo mostrado así de qué manera somos a menudo injuriados por otros y lo que implica el soportar con mansedumbre las injurias así infligidas, paso ahora a mostrar. 3. Cómo ese amor o caridad, que es la suma del espíritu cristiano, nos dispondrá a soportar con mansedumbre tales injurias. Y esto puede mostrarse tanto en referencia al amor a Dios como al amor a nuestro prójimo. Y el amor a Dios y al Señor Jesucristo tiene una tendencia a disponernos a esto. ¿Por qué? Primero, el amor a Dios nos dispone a imitarlo, y por lo tanto nos dispone a esa longanimidad que Él manifiesta. La longanimidad se menciona a menudo como uno de los atributos de Dios. En Éxodo 34:6 se dice, y Jehová pasó delante de él, y proclamó, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Y en Romanos 2:4, el apóstol pregunta, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? La longanimidad de Dios se manifiesta de manera maravillosa al soportar innumerables injurias de parte de los hombres, injurias que son muy grandes y continuas. Si consideramos la maldad que hay en el mundo, y luego consideramos cómo Dios continúa el mundo en existencia, y no lo destruye, sino que derrama sobre él innumerables misericordias, las bondades de su diaria providencia y gracia, haciendo que su sol salga sobre malos y buenos, y enviando la lluvia igualmente sobre justos e injustos. Y ofreciendo sus bendiciones espirituales incesantemente y a todos, percibiremos cuán abundante es su longanimidad hacia nosotros. Y si consideramos su longanimidad con algunas de las grandes y populosas ciudades del mundo, y pensamos cómo constantemente los dones de su bondad son otorgados y consumidos por ellas, y luego consideramos cuán grande es la maldad de estas mismas ciudades, veremos cuán asombrosamente grande es su longanimidad. Y la misma longanimidad se ha manifestado a muchísimas personas en particular, en todas las épocas del mundo.
Él es longánimo con los pecadores a los que perdona y a los que ofrece su misericordia, incluso mientras se rebelan contra él. Y es longánimo con su propio pueblo elegido, muchos de los cuales vivieron mucho tiempo en pecado y despreciaron igualmente su bondad y su ira, y sin embargo, soportó pacientemente con ellos hasta el final, hasta que fueron llevados al arrepentimiento y hechos, por su gracia, vasos de misericordia y gloria. Y esta misericordia se las mostró incluso mientras eran enemigos y rebeldes, como el apóstol nos dice que fue su caso: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortalezca, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 1 Timoteo 1, 12-16. Ahora bien, la naturaleza del amor, al menos en referencia a un superior, es que siempre inclina y dispone a la imitación de él. El amor de un hijo a su padre le dispone a imitar a su padre, y especialmente el amor de los hijos de Dios les dispone a imitar a su Padre Celestial. Y como Él es longánimo, así también deben serlo ellos. Y segundo, el amor a Dios nos dispondrá así a expresar nuestra gratitud por su longanimidad ejercida hacia nosotros. El amor no solo dispone a imitar, sino que obra por gratitud. Y los que aman a Dios le estarán agradecidos por la abundante longanimidad que ha ejercido hacia ellos en particular. Los que aman a Dios como deben, tendrán tal sentido de su maravillosa longanimidad hacia ellos bajo las muchas injurias que le han ofrecido, que les parecerá una cosa pequeña soportar las injurias que les han ofrecido sus semejantes. Todas las injurias que hayan recibido de otros, en comparación con las que han ofrecido a Dios, parecerán menos que unos pocos centavos en comparación con 10,000 talentos. Y como aceptan agradecidos y admiran la longanimidad de Dios hacia ellos, no pueden sino dar testimonio de su aprobación de la misma y de su gratitud por ella, manifestando, en la medida de lo posible, la misma longanimidad hacia los demás. Porque si se negaran a ejercer la longanimidad hacia aquellos que los han injuriado, desaprobarían prácticamente la longanimidad de Dios hacia ellos mismos. Porque lo que realmente aprobamos y en lo que nos deleitamos, no lo rechazaremos en la práctica. Y entonces la gratitud por la longanimidad de Dios también nos dispondrá a la obediencia a sus mandamientos, y en este particular, cuando nos manda ser longánimes con los demás. Y así, de nuevo. Tercero, el amor a Dios tiende a la humildad, que es una de las principales raíces de un espíritu manso y longánimo. El amor a Dios, como lo exalta, tiende a los pensamientos y estimaciones bajas de nosotros mismos y conduce a un profundo sentido de nuestra indignidad y nuestro merecimiento del mal, porque el que ama a Dios es sensible a lo odioso y vil del pecado cometido contra el ser que ama. Y discerniendo una abundancia de esto en sí mismo, se aborrece a sí mismo a sus propios ojos, como indigno de todo bien y merecedor de todo mal. La humildad siempre se encuentra conectada con la longanimidad, como dice el apóstol, Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Un espíritu humilde nos desinclina a complacernos en el resentimiento por las injurias, porque el que es pequeño e indigno a sus propios ojos, no pensará tanto en una injuria que se le ofrezca como el que tiene altos pensamientos de sí mismo. Porque se considera una enormidad mayor y más alta el ofender a uno que es grande y alto, que a uno que es mezquino y vil. Es el orgullo o la presunción lo que constituye en gran medida el fundamento de un resentimiento alto y amargo, y de un espíritu implacable y vengativo. De nuevo. Cuarto, el amor a Dios dispone a los hombres a tener en cuenta la mano de Dios en las injurias que sufren, y no solo la mano del hombre, y a someterse con mansedumbre a su voluntad en ello. El amor a Dios dispone a los hombres a ver su mano en todo, a reconocerlo como el gobernador del mundo y el director de la providencia, y a reconocer su disposición en todo lo que sucede. Y el hecho de que la mano de Dios esté mucho más involucrada en todo lo que nos sucede que el trato de los hombres, debería llevarnos, en gran medida, a no pensar en las cosas como procedentes de los hombres, sino a considerarlas principalmente como procedentes de Dios, como ordenadas por su amor y sabiduría. Incluso cuando su fuente inmediata pueda ser la malicia o la imprudencia de un prójimo. Y si realmente consideramos y sentimos que son de la mano de Dios, entonces estaremos dispuestos a recibirlas con mansedumbre y a someternos a ellas en silencio.
y a reconocer que las mayores injurias recibidas de los hombres son ordenadas justa e incluso bondadosamente por Dios, y así estaremos lejos de cualquier perturbación o tumulto mental a causa de ellas. Fue con esta visión que David soportó con tanta mansedumbre y tranquilidad las maldiciones de Simei. Cuando éste salió, lo maldijo y le arrojó piedras, 2 Samuel 16:5, 10, diciendo que el Señor le había ordenado que lo hiciera, y por lo tanto prohibió a sus seguidores que lo vengaran. Y una vez más. Quinto, el amor a Dios nos dispone a soportar con mansedumbre las injurias de los demás, porque nos sitúa muy por encima de las injurias de los hombres. Y lo hace en dos aspectos. En primer lugar, nos sitúa por encima del alcance de las injurias de los demás, porque nada puede realmente hacer daño a los que son verdaderos amigos de Dios. Su vida está escondida con Cristo en Dios, y Él, como su protector y amigo, los llevará en alto como sobre alas de águilas. Todas las cosas les ayudan a bien, Romanos 8:28, y a ninguno se le permitirá realmente hacerles daño, mientras sean seguidores de lo que es bueno, 1 Pedro 3:13. Y luego, en segundo lugar, a medida que el amor a Dios prevalece, tiende a colocar a las personas por encima de las injurias humanas, en este sentido, que cuanto más aman a Dios, más pondrán toda su felicidad en Él. Mirarán a Dios como su todo, y buscarán su felicidad y su porción en su favor, y eso no solo en las asignaciones de su providencia. Cuanto más aman a Dios, menos ponen sus corazones en sus intereses mundanos, que son todo lo que sus enemigos pueden tocar. Los hombres pueden injuriar al pueblo de Dios solo con respecto al bien mundano. Pero cuanto más ama un hombre a Dios, menos pone su corazón en las cosas del mundo, y menos siente las injurias que sus enemigos puedan infligirle, porque no pueden llegar más allá de estas cosas. Y así es a menudo el caso, que los amigos de Dios apenas piensan que las injurias que reciben de los hombres son dignas del nombre de injurias, y la calma y la tranquilidad de sus mentes apenas se ven perturbadas por ellas. Y mientras tengan el favor y la amistad de Dios, no se preocupan mucho por las malas obras y las injurias de los hombres. El amor a Dios y el sentido de su favor les disponen a decir de las injurias de los hombres cuando quieren quitarles sus goces mundanos, como Mefiboset dijo de la toma de la tierra por parte de Siba, 2 Samuel 19:30, que él lo tome todo, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Y así como el amor a Dios nos dispondrá, en estos diversos aspectos, a la longanimidad bajo las injurias de otros, así también el amor al prójimo nos dispondrá a lo mismo. En este sentido, la caridad sufre mucho tiempo, la longanimidad y la tolerancia son siempre fruto del amor. Como insinúa el apóstol, Efesios 4:1, 2, es parte de nuestro andar como es digno de la vocación cristiana, que andemos con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. El amor soportará una multitud de faltas y ofensas, y nos inclinará, Proverbios 10:12, a cubrir todas las faltas. Así lo vemos por la abundante observación y experiencia. De aquellos a los que tenemos un gran y fuerte afecto, siempre soportamos mucho más que de aquellos que nos disgustan o a los que somos indiferentes. Un padre soportará muchas cosas en su propio hijo que reprobaría mucho en el hijo de otro, y un amigo tolera muchas cosas en su amigo que no toleraría en un extraño. Pero no hay necesidad de multiplicar las palabras o las razones sobre esta rama del tema, porque es sumamente claro para todos. Todos saben que el amor es de tal naturaleza, que es directamente contrario tanto al resentimiento como a la venganza, pues estos implican mala voluntad, que es el reverso mismo del amor y no puede existir con él. Sin detenerme, pues, en este punto, paso, para concluir, a hacer una breve mejora del tema. Y nos exhorta a todos al deber de soportar con mansedumbre las injurias que podamos recibir de otros. Que lo que se ha dicho sea mejorado por nosotros para suprimir toda ira, venganza y amargura de espíritu hacia aquellos que nos han injuriado o que nos puedan injuriar en algún momento. Ya sea que nos injurien en nuestros bienes o en nuestro buen nombre, o que nos maltraten con sus lenguas o con sus manos, y ya sean los que nos injurian superiores, inferiores o iguales. No digamos en nuestro corazón, le haré a él como él me ha hecho a mí. No nos esforcemos, como se dice a veces, por estar a mano con él, mediante algún tipo de represalia, ni siquiera permitamos que el odio, la amargura o la vindicación surjan en nuestros corazones. Esforcémonos, bajo toda injuria, por preservar la calma y la tranquilidad de nuestros espíritus, y estemos dispuestos a sufrir considerablemente en nuestros justos derechos, antes que hacer algo que pueda ocasionar que nos alboroten y que vivamos en la lucha y la contienda. Para ello, quisiera ofrecer a su consideración los siguientes motivos. Primero, consideren el ejemplo que Cristo nos ha dado.
Él era de un espíritu manso y tranquilo, y de un comportamiento sumamente longánimo. En 2 Corintios 10:1, el apóstol nos habla de la mansedumbre y la gentileza de Cristo. Soportó con mansedumbre innumerables y muy grandes injurias de parte de los hombres. Fue objeto de mucho desprecio y reproche, y fue desatendido y despreciado como si fuera de poca monta. Aunque era el Señor de la gloria, fue menospreciado, rechazado y desestimado por los hombres. Fue objeto de la ira, la malicia y los amargos insultos de aquellos mismos a quienes vino a salvar. Soportó la contradicción de los pecadores contra sí mismo. Fue llamado glotón y borracho, y aunque era santo, inocente, inmaculado y apartado de los pecadores, se le acusó de ser amigo de publicanos y pecadores. Fue llamado engañador del pueblo, y muchas veces, como en Juan 10:20, Juan 7:20, se dijo que estaba loco y poseído por el diablo. A veces le reprochaban, Juan 8:48, ser samaritano y tener un demonio. Lo primero era considerado por los judíos como el mayor reproche, y lo segundo como algo que implicaba la más diabólica maldad. A veces se le acusaba, Juan 10:33, de ser un malvado blasfemo, y que merecía la muerte por ello. A veces le acusaban de hacer milagros por el poder y la ayuda de Belzebub, el príncipe de los demonios, e incluso lo llamaban, Mateo 10:25, demonio él mismo. Y tal era su rencor contra él, que habían acordado, Juan 9:22, excomulgar o expulsar de la sinagoga a todo aquel que dijera que él era el Cristo. Le odiaban con un odio mortal, y deseaban que muriera, y de vez en cuando trataban de asesinarlo, sí, estaban casi siempre tratando de manchar sus manos con su sangre. Su vida misma les molestaba, y lo odiaban tanto, Salmo 41:5, que no podían soportar que viviera. Muy a menudo leemos, como en Juan 5:16, de sus intentos de matarlo. Y cuántos se esforzaron muchos de ellos por vigilarlo en sus palabras, para tener algo de que acusarlo, y así poder, con la apariencia de razón, darle muerte. Y muchas veces se combinaron para quitarle la vida de esta manera. A menudo tomaron piedras para apedrearlo, y una vez lo llevaron a la cima de una colina, para poder arrojarlo, y así hacerlo pedazos. Y sin embargo, Cristo soportó con mansedumbre todas estas injurias sin resentimiento ni una sola palabra de reproche, y con una celestial tranquilidad de espíritu pasó por todas ellas. Y al final, cuando fue tratado de la manera más ignominiosa de todas, cuando su amigo profeso lo traicionó, y sus enemigos lo apresaron, y lo llevaron al azote y a la muerte de la cruz, fue como un cordero al matadero, sin abrir la boca. Ni una sola palabra de amargura escapó de sus labios. No hubo interrupción de la calma de su mente bajo su pesada angustia y sufrimientos, ni hubo el menor deseo de venganza. Sino que, por el contrario, oró por sus asesinos, para que fueran perdonados, incluso cuando estaban a punto de clavarlo en la cruz, y no solo oró por ellos, sino que intercedió por ellos ante su Padre, diciendo que no sabían lo que hacían. Los sufrimientos de su vida y las agonías de su muerte no interrumpieron su longanimidad hacia aquellos que lo injuriaron. Segundo, si no estamos dispuestos a soportar las injurias con mansedumbre, no estamos preparados para vivir en el mundo, porque en él debemos esperar encontrar muchas injurias de parte de los hombres. No habitamos en un mundo de pureza, inocencia y amor, sino en uno que está caído y corrompido, miserable y malvado, y que está en gran medida bajo el reinado y el dominio del pecado. El principio del amor divino que una vez estuvo en el corazón del hombre está extinguido, y ahora reina en pocos, y en ellos en un grado muy imperfecto. Y los principios que tienden a la malicia y la injuria son los principios bajo los que se encuentra la mayor parte del mundo. Este mundo es un lugar donde el diablo, al que se le llama el Dios de este mundo, tiene influencia y dominio, y donde multitudes están poseídas de su espíritu. Todos los hombres, como dice el apóstol, 2 Tesalonicenses 3:2, no tienen fe. En realidad, solo unos pocos tienen ese espíritu de fe en el corazón que lleva a que la vida se rija por las reglas de la justicia y la bondad hacia los demás. El aspecto del mundo es demasiado parecido a lo que dijo nuestro Salvador, cuando, al enviar a sus discípulos, dijo, Mateo 10:16, He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Y por lo tanto, aquellos que no tienen un espíritu, con mansedumbre, calma, longanimidad y compostura del alma, para soportar las injurias en un mundo como este, son realmente miserables, y es probable que sean desdichados a cada paso de su camino por la vida. Si cada injuria que debemos encontrar, y cada reproche, y cada acto malicioso e injusto, debe poner nuestras mentes y nuestros corazones en una perturbación y un tumulto,
y perturbar la calma y la paz en la que podemos disfrutar de nosotros mismos, entonces no podemos tener posesión o gozo del Espíritu, sino que seremos mantenidos en un perpetuo trastorno y tumulto, como la barca que es llevada de un lado a otro continuamente sobre el océano tormentoso. Los hombres que tienen sus espíritus acalorados y enfurecidos, y que se levantan en amargo resentimiento cuando son injuriados, actúan como si pensaran que les ha sucedido algo extraño. Mientras que son muy tontos al pensar así, porque no es algo extraño en absoluto, sino solo lo que se podía esperar en un mundo como este. Por lo tanto, no actúan sabiamente los que permiten que sus espíritus se vean alterados por las injurias que sufren, porque el sabio espera más o menos injurias en el mundo y está preparado para ellas, y, en mansedumbre de espíritu, está preparado para soportarlas. Tercero, de esta manera estaremos más por encima de las injurias. El que ha establecido tal espíritu y disposición de mente que las injurias recibidas de otros no lo exasperan ni lo provocan, ni perturban la calma de su mente, vive, por así decirlo, por encima de las injurias, y fuera de su alcance. Las vence y cabalga por encima y por encima de ellas, como en triunfo, exaltado por encima de su poder. El que tiene tanto ejercicio del espíritu cristiano, como para poder soportar con mansedumbre todas las injurias que se le hacen, mora en lo alto, donde ningún enemigo puede alcanzarlo. La historia nos cuenta que cuando los persas sitiaron Babilonia, las murallas de la ciudad eran tan altas que los habitantes solían estar de pie en lo alto de ellas y reírse de sus enemigos. Así, aquel cuya alma está fortificada con un espíritu de mansedumbre cristiana, y con la disposición de soportar con calma todas las injurias, puede reírse del enemigo que quiere injuriarlo. Si alguno de los que tienen mal espíritu contra nosotros, y por lo tanto están dispuestos a injuriarnos reprochándonos o de otra manera, ven que haciéndolo nos pueden perturbar y molestar, se gratifican con ello. Pero si ven que por todo lo que pueden hacer no pueden interrumpir la calma de nuestras mentes, ni romper nuestra serenidad de alma, entonces se ven frustrados en su objetivo, y las flechas con las que quieren herirnos caen sin hacer la ejecución que pretendían. Mientras que, por otra parte, en la misma proporción en que permitimos que nuestras mentes se vean perturbadas y avergonzadas por las injurias que nos ofrece un adversario, en esa misma proporción caemos bajo su poder. Cuarto, el espíritu de longanimidad cristiana y de mansedumbre al soportar las injurias es una marca de verdadera grandeza de alma. Demuestra una naturaleza verdadera y noble y una verdadera grandeza de espíritu, el mantener así la calma de la mente en medio de las injurias y los males. Es una evidencia de excelencia de temperamento y de fortaleza y fuerza interior. El que tarda en airarse, dice Salomón, Proverbios 16:32, es más fuerte que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad, es decir, demuestra una naturaleza más noble y excelente, y una mayor grandeza de espíritu que los más grandes conquistadores de la tierra. Es por la pequeñez de la mente que el alma se perturba fácilmente y se desasosiega por los reproches y los malos tratos de los hombres, así como las pequeñas corrientes de agua se perturban mucho por las pequeñas desigualdades y obstáculos que encuentran en su curso. Y hacen mucho ruido al pasar por encima de ellos, mientras que las grandes y poderosas corrientes pasan por encima de los mismos obstáculos con calma y tranquilidad, sin que se produzca una onda en la superficie que demuestre que se han perturbado. Aquel que posee su alma de tal manera que, cuando otros le hacen daño y le injurian, puede, a pesar de ello, permanecer en calma y con buena voluntad hacia ellos, compadeciéndolos y perdonándolos de corazón, manifiesta en ello una grandeza de espíritu divina. Un espíritu tan manso, tranquilo y longánimo demuestra una verdadera grandeza de alma, en el sentido de que demuestra una gran y verdadera sabiduría, como dice el apóstol Santiago, Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y el sabio Salomón, que bien sabía lo que pertenecía a la sabiduría, habla a menudo de la sabiduría de tal espíritu, declarando, Proverbios 13:10, que ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría, y de nuevo, Proverbios 29:8, que los hombres prudentes aplacan la ira, y de nuevo, Proverbios 19:11, que la cordura del hombre detiene su furor. Por el contrario, aquellos que son propensos a resentirse mucho de las injurias y a enojarse y molestarse mucho por ellas, se mencionan en las Escrituras como de espíritu pequeño e insensato. El que tarda en airarse, dice Salomón, Proverbios 14:29, tiene grande entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, y de nuevo, Eclesiastés 7:8, 9, mejor es el que tarda en airarse que el que es soberbio.
No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y de nuevo, Proverbios 14, 16-18, el necio se irrita y se muestra insolente, mas el que es prudente, disimula la injuria. El simple cree todo lo que le dicen, mas el prudente mira bien sus pasos. Los simples heredan necedad, mas los prudentes se coronan de sabiduría. Y, por otro lado, un espíritu manso se menciona expresamente en la Escritura como un espíritu honorable, como en Proverbios 23, honra es del hombre dejar la contienda. Quinto, el espíritu de longanimidad y mansedumbre cristianas es encomiado a nosotros por el ejemplo de los santos. El ejemplo de Cristo por sí solo podría ser, y es, suficiente, ya que es el ejemplo de aquel que es nuestra cabeza, y Señor y Maestro, cuyos seguidores profesamos ser, y cuyo ejemplo creemos que es perfecto. Y sin embargo, algunos pueden estar dispuestos a decir, con respecto al ejemplo de Cristo, que Él no tenía pecado, ni corrupción en su corazón, y que no se puede esperar de nosotros que hagamos en todas las cosas como Él hizo. Ahora bien, aunque esta no es una objeción razonable, el ejemplo de los santos, que eran hombres de pasiones semejantes a las nuestras, no deja de tener su uso especial, y puede tener en algunos aspectos una influencia peculiar. Muchos de los santos han dado brillantes ejemplos de esta longanimidad que se ha recomendado. Con qué mansedumbre, por ejemplo, David soportó el trato injurioso que recibió de Saúl, cuando éste lo cazaba como a una perdiz por los montes y lo perseguía con la más irrazonable envidia y malicia, y con designios asesinos, a pesar de que siempre se había comportado de manera obediente con él. Y cuando se le presentó la oportunidad de eliminarlo, y librarse de una vez de su poder, y los que le rodeaban estaban dispuestos a pensar que era muy lícito y loable hacerlo, sin embargo, como Saúl era el ungido del Señor, prefirió encomendarse a sí mismo y a todos sus intereses a Dios y arriesgar su vida en sus manos. Y permitir que su enemigo siguiera viviendo. Y cuando, después de esto, vio que su tolerancia y su bondad no vencían a Saúl, sino que éste seguía persiguiéndolo, y cuando de nuevo tuvo la oportunidad de destruirlo, prefirió salir como un vagabundo y un marginado, antes que dañar al que quería destruirlo. Otro ejemplo es el de Esteban, de quien se nos dice, Hechos 7:59, 60, que, cuando sus perseguidores estaban descargando su furia sobre él apedreándolo hasta la muerte, se puso de rodillas, y clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Se menciona esta oración como la que hizo con su último aliento y como las últimas palabras que pronunció después de rogar al Señor Jesús que recibiera su espíritu, e inmediatamente después de hacer esta oración por sus perseguidores, se nos dice que durmió. Perdonándolos así y encomendándolos a la bendición de Dios como el último acto de su vida en la tierra. Otro ejemplo es el del apóstol Pablo, que fue objeto de innumerables injurias de hombres malvados e irrazonables. De estas injurias, y de su manera de comportarse bajo ellas, nos da algún relato en 1 Corintios 4, 11-13, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, y bendecimos, padecemos persecución, y la soportamos. Somos vituperados, pero respondemos con bondad, hemos llegado a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Así manifestó un espíritu manso y longánimo bajo todas las injurias que se amontonaban sobre él. Y no solo tenemos estos registros sobre los hombres inspirados, sino que tenemos relatos en historias no inspiradas y meramente humanas, del heroísmo y la longanimidad notables de los mártires y otros cristianos, bajo los tratos e injurias más irrazonables y perversos recibidos de los hombres. Todo lo cual debe llevarnos al mismo espíritu manso y longánimo. Sexto, este es el camino para ser recompensados con el ejercicio de la longanimidad divina hacia nosotros. A menudo se nos informa en las Escrituras que los hombres serán tratados por Dios en el más allá, de acuerdo con la manera en que tratan a los demás. Así se nos dice, Salmo 18, 25, 26, que con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y con el hombre íntegro te mostrarás íntegro, con el limpio te mostrarás limpio, y con el perverso te mostrarás inflexible. Y de nuevo, Mateo 7:2, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Y de nuevo, Mateo 6:14, 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por ofensas aquí, se entiende lo mismo que las injurias que se nos hacen, de modo que si no soportamos las injurias de los hombres contra nosotros, tampoco nuestro Padre Celestial soportará nuestras injurias contra Él.
Si no ejercemos la longanimidad hacia los hombres, no podemos esperar que Dios ejerza la longanimidad hacia nosotros. Pero consideremos cuán grandemente necesitamos la longanimidad de Dios con respecto a nuestras injurias hacia Él. Cuán a menudo y cuán grandemente nos estamos comportando de manera injuriosa hacia Dios y cuán malo es nuestro trato hacia Él cada día. Y si Dios no nos soportara y no ejerciera una maravillosa longanimidad hacia nosotros, cuán miserables seríamos y qué sería de nosotros. Que esta consideración, por lo tanto, nos influya a todos a buscar un espíritu tan excelente como el que se ha mencionado, y a desaprobar y suprimir cualquier cosa del espíritu o práctica contrarios. Tendría una influencia muy feliz en nosotros como individuos y en nuestras familias y así en todas nuestras asociaciones y asuntos públicos si tal espíritu como éste prevaleciera. Prevendría la contienda y la lucha y difundiría la mansedumbre y la bondad, la armonía y el amor. Acabaría con la amargura y la confusión y con toda obra mala. Todos nuestros asuntos serían llevados a cabo, tanto en público como en privado, sin ferocidad, ni filo, ni amargura de espíritu, sin expresiones duras y ofensivas hacia los demás, y sin ninguna de las murmuraciones malignas y palabras despreciativas que tan a menudo se oyen entre los hombres y que al mismo tiempo hacen gran daño en la sociedad. Y están preparando una obra temerosa para el juicio. Pero algunos, en sus corazones, pueden estar dispuestos a objetar contra una manera tan mansa y tranquila de soportar las injurias como la que se ha mencionado, y algunas de estas objeciones puede ser provechoso mencionarlas y responderlas brevemente. Objeción 1. Algunos pueden estar dispuestos a decir que las injurias que reciben de los hombres son intolerables, que el que los ha injuriado ha sido tan irrazonable en lo que ha dicho o hecho, y es tan injusto, injurioso e injustificable, etc., que es más de lo que la carne y la sangre pueden soportar. Que son tratados con tanta injusticia que es suficiente para provocar a una piedra, o que son tratados con tanto desprecio, que son realmente pisoteados, y no pueden sino resentirse de ello. Pero en respuesta a esta objeción, me gustaría hacer algunas preguntas. Y, primero, ¿piensan que las injurias que han recibido de sus semejantes son más de las que han ofrecido a Dios? ¿Ha sido su enemigo más vil, más irrazonable, más ingrato, que ustedes con el Alto y Santo? ¿Han sido sus ofensas más atroces o agravadas, o más numerosas, que las que ustedes han cometido contra su Creador, Benefactor y Redentor? ¿Han sido más provocadoras y exasperantes que su conducta pecaminosa para con aquel que es el autor de todas nuestras misericordias y con quien ustedes tienen las más altas obligaciones? Segundo, ¿no esperan que así como Dios hasta ahora los ha soportado, así también los soportará en todo esto, y que a pesar de todo, ejercerá hacia ustedes su infinito amor y favor? ¿No esperan que Dios tenga misericordia de ustedes y que Cristo los abrace en su amor moribundo, aunque hayan sido un enemigo tan injurioso, y que, por su gracia, borre sus transgresiones y todas sus ofensas contra Él, y los haga eternamente sus hijos y herederos de su reino? Tercero, cuando piensan en tal longanimidad por parte de Dios, la aprueban y piensan bien de ella, y que no solo es digna y excelente, sino que es sumamente gloriosa. Y aprueban que Cristo haya muerto por ustedes, y que Dios, a través de Él, les ofrezca perdón y salvación. ¿O desaprueban esto? Y les hubiera gustado más Dios, si no los hubiera soportado, sino que los hubiera eliminado hace mucho tiempo en su ira. Cuarto, si tal curso es excelente y digno de ser aprobado en Dios, ¿por qué no lo es también en ustedes? ¿Por qué no deben imitarlo? ¿Es Dios demasiado bondadoso al perdonar las injurias? ¿Es menos atroz ofender al Señor del cielo y de la tierra que para un hombre ofenderlos a ustedes? Es bueno para ustedes ser perdonados, y que oren a Dios por perdón, y sin embargo que no lo extiendan a sus semejantes que los han injuriado. Quinto, ¿estarían dispuestos, para todo el futuro, a que Dios no soportara más las injurias que le puedan ofrecer y las ofensas que cometan contra Él? ¿Están dispuestos a ir y pedirle a Dios que trate con ustedes en el futuro, como al sostener esta objeción, piensan tratar a sus semejantes? Sexto, se volvió Cristo contra los que lo injuriaron, lo insultaron y lo pisotearon, cuando estuvo aquí abajo, y no fue injuriado de manera más grave que ustedes jamás lo han sido. ¿Y no han pisoteado ustedes más verdaderamente al Hijo de Dios de lo que jamás fueron pisoteados por otros? ¿Y es más provocador para los hombres pisotear e injuriar a ustedes que para ustedes pisotear e injuriar a Cristo? Estas preguntas pueden responder suficientemente a su objeción. Objeción 2. Pero aún pueden decir más, que aquellos que los han injuriado, persisten en ello, y no se arrepienten en absoluto, sino que siguen haciéndolo todavía. Pero, ¿qué oportunidad habría para la longanimidad,
si la injuria no se persistiera en ella por mucho tiempo. Si las injurias se continúan, puede ser con el propósito mismo, en la providencia, de probar si ustedes ejercerán la longanimidad y la mansedumbre y esa paciencia de la que se ha hablado. ¿Y no lo soportó Dios a ustedes cuando persistieron en ofenderlo? Cuando han sido obstinados y voluntariosos y perseverantes en sus injurias contra Él, ¿ha dejado el de ejercer su longanimidad hacia ustedes? Objeción 3. Pero pueden objetar de nuevo que sus enemigos se animarán a seguir con sus injurias, excusándose diciendo que si ustedes soportan las injurias, solo serán más injuriados. Pero ustedes no saben esto, porque no tienen una visión del futuro, ni de los corazones de los hombres. Y, además, Dios se encargará de ustedes, si obedecen sus mandamientos, y Él es más capaz de poner fin a la ira del hombre que ustedes. Él ha dicho, Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Intercedió maravillosamente por David, como lo ha hecho por muchísimos de sus santos, y si ustedes le obedecen, Él tomará partido con ustedes contra todos los que se levanten contra ustedes. Y en la observación y la experiencia de los hombres, se encuentra generalmente que un espíritu manso y longánimo pone fin a las injurias, mientras que un espíritu vengativo solo las provoca. Cultiven, pues, el espíritu de longanimidad, mansedumbre y paciencia, y poseerán su alma en paciencia y felicidad, y a ninguno se le permitirá hacerles daño más de lo que Dios en su sabiduría y bondad permita.